es viernes y estamos ya de cansados, me imagino. Bueno, para hablar del varicocele, todos sabemos que el varicocele es la incompetencia del eje venoso gonadal en el varón bilateral, puede ser mucho más frecuente en el lado izquierdo. Herencia de nuestra posición bípeda, esta situación es mucho más favorable en el eje gonadal venoso izquierdo en el varón. Y de esta situación surgen tres preguntas en las cuales vamos a pivotar esta es la charla. Son tres preguntas importantes que surgen en el varicocele. La primera es simplemente por qué hay que tratar el varicocele. En segundo lugar, por qué debemos embolizarlo como tratamiento. Y en tercer lugar, y más importante o más interesante quizás, es con qué podemos o qué debemos embolizar el varicocele. El varicocele está presente en casi en el 15-20% de los pacientes jóvenes y adultos. Es una causa muy frecuente de consulta, fundamentalmente de dolor testicular. Es un dolor sordo, un dolor que empeora con el deporte o con el decúbito, con el ortostatismo prolongado en el varón, y también es una consulta muy frecuente dentro de los grupos de trabajo o de las consultas por infertilidad. Hay una prevalencia de hasta el 40% de infertilidad en el paciente con varicocele, y en realidad nadie sabe muy bien si es primero el huevo o la gallina en estos casos. Bien, es verdad que hay teorías que dicen que el reflujo venoso, el golpeteo continuo de la columna de sangre en el testículo condiciona una situación de hipoxia, con un reflujo de prostaglandinas y metabolitos renales y suprarrenales, que hacen y conllevan la aparición del varicocele, aun cuando el varicocele es unilateral, como digo, en el 90% de los casos. Parece que hay un cierto grado de simpatía entre ambos testículos, ¿verdad? Y lo que sabemos es que bien hagamos un abordaje escrotal del varicocele, de la dilatación del plexo venoso dilatado e incompetente en el epidídimo por vía escrotal, bien por un acceso quirúrgico inguinal bajo, inguinal alto, o con técnicas microquirúrgicas o laparoscópicas, o incluso con la embolización, prácticamente hagamos lo que hagamos como técnica de tratamiento, va a ir bien. Desaparece el dolor en más de un 85%, desaparece el varicocele también por encima del 80-90%, y si el paciente es joven, aumenta el volumen testicular y mejora el seminograma. Con lo cual, de aquí nace la segunda pregunta: ¿por qué debemos o por qué el planteamiento de tratamiento debe ser una embolización? Pues fundamentalmente porque es fácil, asequible y técnicamente no es muy demandante el acceder al eje incompetente y cerrarlo selectivamente. Y con eso evitamos las complicaciones quirúrgicas en el tratamiento de un varicocele. Preservamos, por supuesto, la arteria, que es una potencial complicación de la cirugía, y también preservamos el linfático. Hasta el 10% de las ligaduras sueltas o el 6% de las laparoscópicas van a desarrollar un hidrocele postquirúrgico que con la embolización estaría obviado. Y fundamentalmente también evitamos la recurrencia postquirúrgica. En el 28%, 30% de las cirugías abiertas hay recurrencias del varicocele, e incluso en un 9% o 10% de las técnicas microquirúrgicas hay descritos recurrencias de esta patología, y son recurrencias tempranas, son recurrencias dentro del primer año postquirúrgico, ¿verdad? Nosotros lo que podemos luchar es contra esta recurrencia, que viene dada a la increíble variabilidad anatómica, como ya hemos visto, del eje gonadal. Solo el 50% de los pacientes van a tener una vena gonadal única en el lado izquierdo, que sería la situación ideal, pero el resto, los otros 50%, son variantes anatómicas de drenaje venoso colateral, más o menos extenso, más o menos intrincado, más o menos difícil de identificar, mucho más con un abordaje quirúrgico, que va a ser el origen de la recurrencia del varicocele. Como este caso, un paciente de 28 años que acudió a consulta porque un año después de la cirugía volvía a tener la misma sensación que le llevó a operarse del varicocele. Es un dolor sordo que aumenta con la deambulación y el deporte, y que a la cateterización selectiva del eje gonadal lo que vemos es la aparición de una red colateral que repermeabiliza
no es que desarrolle una red colateral, que también la hay, sino que el sistema venoso repermeabiliza el área de ligadura quirúrgica, ¿verdad? Y lo tratamos selectivamente. Por lo cual, nosotros, mediante un abordaje endovascular, tenemos un mapa cuanto más preciso, cuanto más lo exploremos del eje gonadal, en cuanto a anatomía se refiere, y podemos tratar o identificar y luchar contra las colaterales que pueden aparecer. Y de aquí se desarrolla la tercera pregunta, y como digo, lo que a mí me parece más importante: ¿con qué embolizar un varicocele? Teniendo en cuenta que nosotros lo que queremos es luchar contra esa, o el gran hándicap de la embolización es intentar conseguir un índice de recurrencias menor que la cirugía. La técnica está descrita inicialmente usando coils de Ian Turco simples, y es un tratamiento efectivo inicialmente, fácil, es barato, y es un tratamiento que se puede hacer sin mayores complicaciones y sin demasiada habilidad o como lo queramos llamar, ¿verdad? También podemos usar tapones por el mismo sentido. Simplemente el colocar unos coils empaquetados en el eje gonadal nos permitirán manejar inicialmente el varicocele. Y digo inicialmente porque hasta un 10-12% de estos tratamientos van a terminar en recurrencia. Y esto es simplemente, y de aquí viene la gran polémica que hubo en el CIRSE, no de este año que ha sido online, sino el último CIRSE que fue presencial. Hubo una gran polémica en este sentido. Había presentes en la sala que decían que el varicocele tratado mediante embolización no ofrecía mejores resultados que el varicocele tratado con cirugía. Había quien decía que no, y es cierto. Si comparamos la técnica clásica de embolización del varicocele con coils, efectivamente no tenemos mucho más que aportar, ya que vamos a colocar los coils solo en las venas que identifiquemos o en las venas que nosotros queramos deliberadamente tratar. Tendremos que ser muy exquisitos en la localización e identificación de las vías colaterales para empaquetarlas todas con coils. Y también no es despreciable considerar cuál es el precio que puede llevar el tratar un eje colateral muy extenso en estos pacientes, que también es un aspecto que nos interesa en este punto. Y luego también tenemos, sabemos que los coils no embolizan para siempre, los coils repermeabilizan, pueden repermeabilizar al año, pero también pueden repermeabilizar, como en este caso, además de un buen amigo, 20 años después reaparecen los mismos síntomas que le llevaron a la embolización. Es el dolor sordo, que aumenta con la embolización y el deporte, y lo que tenía era una repermeabilización del eje gonadal de arriba a abajo, que se había embolizado hace 20 años con coils simples de Ian Turco, y que se pudo recanalizar, en este caso asistido por microcatéter y coils, y embolizarlo en su totalidad usando en este caso glue. Nuestro objetivo, en el caso de embolizar un varicocele y eligiendo el agente embolizante, es eliminar el flujo colateral que puede dar lugar a la recidiva, como digo. Y de ahí nos ofrece la posibilidad de los coils, que es una solución, en mi visión, es una solución a medias en estos pacientes. Y fundamentalmente podemos usar agentes esclerosantes o embolizantes líquidos adhesivos. Los esclerosantes, todos conocemos la espuma de poliocanol, por supuesto, el tetradetil sulfato de sodio. Son agentes que van a denudar el endotelio vascular en su contacto y van a producir una retracción del sistema, van a producir una esclerosis por irritación del endotelio. Cuando los usamos, son un muy buen método para tratar el varicocele, pero debemos de considerar que probablemente no los estemos identificando o visualizando de manera adecuada durante el procedimiento, lo cual debemos de considerar el potencial riesgo de una embolización no deseada usando estos materiales. Y también es importante considerar el dolor post-procedimiento derivado de la esclerosis. Recordemos que el eje gonadal reposa sobre el músculo psoas, sobre el músculo femorecutáneo, y da un dolor muy parecido. Los pacientes suelen referir que es un dolor muy parecido a la sobrecarga muscular que recorre el eje inguinal
incluso que puede extender hasta el testículo o incluso el perineo, ¿verdad? Es un dolor que bien es verdad que se controla muy bien con antiinflamatorios, pero es un dolor que merece tener en cuenta y sobre todo advertirlo a los pacientes. Como digo, la esclerosis del varicocele es una técnica muy sencilla, es una técnica muy barata. En mi opinión es indispensable asistirlo con coils que nos permitan una colocación y una liberación del polidocanol o del tetradecil con suficientes garantías de evitar una migración, y que además tiene la ventaja, como en cualquier líquido que uno usa, que va a ir por todas las vías colaterales, aun cuando nosotros en la flebografía no lo estemos identificando en un primer momento. Y en segundo caso podríamos usar embolizantes líquidos adhesivos, como puede ser el Lugran, el N-butil 12-anacrilato, que todos conocemos, o los más recientes como el alfa-exil cianoacrilato, el Magic Blue o parecido, ¿verdad? En cualquier lugar un cianoacrilato nos va a permitir, en mi opinión, varias ventajas. El cianoacrilato sabemos que es un agente que en cuanto nosotros lo colocamos va a producir, en contacto con el medio iónico que va a ser la sangre y el endotelio vascular, se va a producir una polimerización inmediata del material, ¿verdad? Se forma un sólido de manera prácticamente inmediata, en torno a los 90 segundos hay una solidificación completa del material, pero lo más importante bajo mi punto de vista es que esta solidificación se continúa en el tiempo con un cierto agente esclerosante. El vaso, por la irritación que produce el cianoacrilato, se lleva a cabo una esclerosis del mismo. Y otro punto más importante es que la reacción que se produce es una reacción exotérmica, es una reacción que desprende calor y es una reacción tremendamente inflamatoria. Con lo cual, no solo el agente embolizante, el cianoacrilato, va a difundir por el eje gonadal donde nosotros lo estemos liberando, sino que es probable que difunda a las venas colaterales, y de no difundir el agente esclerosante, el efecto esclerosante, o más importante aún, el efecto inflamatorio, va a terminar por trombosar todo el eje colateral que pueda haber a su alrededor y que en una primera flebografía puede haber quedado inadvertido, ¿verdad? Exige un manejo y una preparación, evidentemente, que debe ser conocida y entrenada. Hay que ser cuidadoso en la preparación. Exige una embolización que sea más controlable, o permite quizás una embolización más controlable que usando espuma. Lo vamos a ver muy bien. Y es importante controlar el dolor post-procedimiento, que, como digo, con antiinflamatorios, los 2-3 días posteriores es más que suficiente. Sabéis que yo siempre he tratado los varicoceles con Lugran desde hace mucho tiempo, y para mí tiene muchas ventajas, incluso puede ser coste efectivo si queremos hacer el estudio. La técnica es muy sencilla, por acceso braquial, además es cosméticamente muy beneficioso para el paciente. El paciente, tampoco debemos desdeñar estos puntos. El paciente entra una mañana y sale con simplemente una tirita puesta en el brazo hacia el mediodía. Cateterizamos efectivamente por acceso braquial el eje gonadal. Hacemos una buena flebografía para identificar no solo la vena principal, sino esos plexos colaterales que pueda haber. Controlamos la vena principal colateral con un coil distal que localizamos más o menos a nivel del ligamento inguinal. Este coil no obligatoriamente tiene que ser un coil con intención de empaquetar y de cerrar el flujo, sino que fundamentalmente lo usamos como una técnica de andamiaje del cianoacrilato. Como digo, el cianoacrilato polimeriza en contacto con el medio iónico, no hay nada más iónico que un metal. En cuanto nosotros después vayamos a liberar el cianoacrilato, va a quedarse absolutamente parado y pegado a la altura de ese coil, y de ahí vamos a poder realizar una inyección retrógrada de todo el eje incompetente. Y es por eso que lo colocamos a nivel del ligamento inguinal, más aún para evitar la migración distal del cianoacrilato.
Como digo, la liberación tanto del microcoil, que en este caso usamos, como os decía en acrilato, lo usamos con técnica coaxial de microcatéter a través del catéter diagnóstico inicial, ya que el catéter diagnóstico inicial también nos va a hacer un cierto efecto barrera para evitar la migración o la embolización no deseada del cianoacrilato en su liberación, que es una liberación que vamos a hacer en sentido retrógrado, en retirada básicamente de todo el eje gonadal hasta aproximadamente la altura de la vértebra L2-L3. Y como digo, no moveremos el catéter diagnóstico de su posición para evitar la migración no deseada. Sabemos además que el microcatéter lo debemos de purgar con un agente no iónico para evitar la polimerización intramicrocatéter del cianoacrilato. Usamos destrosa al 5% y también es útil mantener una perfusión de destrosa lenta pero continua a través del catéter portador para evitar la polimerización o el que se pegue algo del cianoacrilato a la punta del catéter portador. Y como digo, el acrilato, por su efecto esclerosante y fundamentalmente por su efecto inflamatorio, va a terminar por trombosar y en consecuencia por embolizar no solo el eje que tenemos incompetente, sino las adyacentes. Terminamos el procedimiento haciendo una retirada firme y rápida del catéter diagnóstico para evitar traernos el material. En este sentido es importante no tener prisa. La polimerización completa, como digo, es a los 90 segundos. Podemos ir con una cierta lentitud liberando el glubrán, liberando el cianoacrilato, para terminar con una retirada firme. En caso, como digo, como de este caso, que algo del cianoacrilato termine por contactar con la punta del catéter portador, bien sea lavando con un flux de destrosa, bien sea con la perfusión de destrosa, no va a haber un contacto íntimo entre los dos, se va a poder liberar fácil, y más aún si esperamos algo más de 90 segundos. Se va a producir la polimerización completa con la adhesión al endotelio y es muy poco probable, a mí desde luego todavía no me ha pasado, que nos traigamos el trozo de cianoacrilato con nosotros. Como digo, es ventajoso porque conseguiremos no solo el cierre del eje gonadal principal, sino también el cierre de los ejes que pueden estar adyacentes o alrededor del eje incompetente. Algunos casos, eje gonadal incompetente con alguna colateral, el coil de andamiaje para después, en retirada, ir cerrando todo el eje con cianoacrilato con glubrán en este caso. Caso también muy parecido, en este caso sería una bifurcación, como lo queramos llamar, del eje gonadal principal. No hay por qué cerrar con coils y evitar los dos. Mi filosofía es cerrar uno, hacer la liberación del glubrán en retirada y hacer que refluya al otro, como en este caso. Con eso simplemente, y llegando hasta el nivel de L2, L3, es más que suficiente. Y podemos luchar contra la aparición de recidivas, que en el caso de usar glubrán, la verdad que mi experiencia es que es muy raro que aparezcan. No tengo datos exactos, pero me da la sensación de que son inferiores, por supuesto, al 10%. Por lo cual, como conclusión, a la pregunta de por qué tratar el varicocele, fundamentalmente lo tenemos que tratar porque es fácil solucionarlo, y con la embolización vamos a evitar las complicaciones de la cirugía y también es un procedimiento coste efectivo. ¿Y con qué embolizarlo? Pues ahí yo plantearía que quizás lo más eficiente o lo más rápido y lo más seguro también sea tratarlo mediante esclerosantes y por qué no lanzarlo a tratarlo con el uso de pegamentos. Y muchísimas gracias por estos minutos y por la invitación una vez más.